¿Alguna vez se ha despertado en la mitad de la noche, rodeado por el silencio absoluto de su habitación, con la certeza de haber cerrado la puerta con llave? Piensa por un segundo en esa sensación de seguridad. Toca la cerradura. Siente el peso del metal encajado en el marco. Estás solo, en la intimidad de tu hogar, protegido de los peligros del exterior. Pero, ¿qué sucedería si al despertar, con la luz tenue de la madrugada, descubrieras una mancha de ceniza fresca en el suelo, justo al lado de tu cama? Una ceniza gris, densa y fría, dibujada con una precisión inquietante dentro de una habitación donde nadie más pudo haber entrado. Esta no es una historia de ficción ni una leyenda urbana para asustar niños. Lo que está a punto de escuchar son 5 testimonios documentados de personas adultas, independientes y racionales que vivieron en carne propia el horror de descubrir que las paredes de su casa no eran la barrera infranqueable que creían. Historias reales de hombres y mujeres que se encontraron solos frente a un fenómeno que la lógica no puede explicar. Al final de este relato, usted entenderá por qué el olor a madera quemada en una noche fría no siempre proviene de una chimenea. Comprenderá la perturbadora pauta que une a cada uno de estos casos y, sobre todo, nunca volverá a mirar las esquinas de su habitación de la misma manera antes de apagar la luz. Si usted aprecia los relatos de suspenso real, la tensión psicológica profunda y las experiencias que desafían la razón, le invito a acompañarme en este recorrido a través de la oscuridad. El primer relato nos lleva a una casa de campo situada en el norte de España, en una zona montañosa donde las noches de otoño suelen ser extremadamente frías y silenciosas. Manuel, un arquitecto retirado de 62 años, se había mudado allí buscando la tranquilidad que la ciudad le había negado durante décadas. La casa era una construcción sólida de piedra y madera de roble, rehabilitada por él mismo con meticulosa precisión. Manuel era un hombre práctico, de mente matemática, poco dado a las fantasías o a las supersticiones. Era una noche de noviembre cuando comenzó todo. Afuera, la niebla bajaba lentamente por la ladera del monte, envolviendo los árboles en una masa densa y blanquecina. Manuel cenó temprano, revisó que las ventanas estuvieran bien atrancadas y cerró la puerta principal con doble vuelta de llave. Como hacía cada noche por costumbre y por seguridad, al entrar en su dormitorio principal en la primera planta, giró el cerrojo interior de la pesada puerta de roble. Quedó completamente aislado del resto de la vivienda. La habitación era acogedora. El aire olía a la cera con la que limpiaba los muebles antiguos y al suave perfume de lavanda de las sábanas limpias. El único sonido era el crujido sutil del marco de madera debido al cambio de temperatura. Manuel se acostó, leyó un par de páginas de un libro de historia y apagó la lámpara de la mesilla de noche alrededor de las 11:30. Alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó bruscamente. No hubo un ruido fuerte que lo sobresaltara, sino una súbita y violenta caída de la temperatura. El aire dentro del dormitorio se había vuelto tan helado que su respiración formaba una pequeña nube de vapor frente a sus ojos. Pero no fue el frío lo que hizo que se le erizara la piel, sino un olor intenso, penetrante y seco. Un olor a hollín, a madera reducida a cenizas carbonizadas, como si alguien hubiera apagado un fuego a escasos centímetros de su rostro. Manuel estiró la mano a oscuras y encendió la luz de la mesilla. La bombilla parpadeó un segundo antes de iluminar la estancia con un tono amarillento. Al principio no vio nada extraño. Las cortinas estaban cerradas, la puerta seguía con el pasador echado desde el interior y las ventanas estaban intactas. Sin embargo, al bajar la mirada hacia el suelo de parqué de roble, justo al lado de sus zapatillas de estar por casa, su corazón dio un vuelco. Sobre el suelo de madera limpia y brillante, había una traza de ceniza fina y de color gris oscuro. La marca no era una simple mancha fortuita. Era una línea discontinua de unos 5 centímetros de ancho que comenzaba pegada al zócalo de la pared ciega de la habitación, cruzaba parte del suelo y terminaba justo en el borde de su alfombra, apuntando directamente hacia la cabecera de la cama. Lleno de desconcierto y con las manos temblorosas, Manuel se levantó. Se arrodilló para examinar la sustancia. Acercó los dedos y tocó el polvo gris. Estaba increíblemente frío, como si hubiera estado expuesto a temperaturas bajo cero. Al frotarlo entre la yema de sus dedos, notó que no era ceniza de papel ni de carbón común.
Tenía una textura grasienta, densa, que dejaba una huella oscura e imborrable en la piel. Y lo más perturbador de todo era que no había ningún conducto de ventilación, ni chimenea, ni grieta en esa pared. Esa noche, Manuel no volvió a dormir. Se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando fijamente la mancha en el suelo, escuchando la niebla chocar contra los cristales. Al día siguiente, limpió el suelo con detergente industrial, pero la sombra grasienta de la ceniza pareció penetrar en la veta de la madera. 3 días después, tras volver a cerrar la puerta con llave, la marca apareció de nuevo. Esta vez, la línea de ceniza era más larga y rodeaba parcialmente la pata de su cama. Nuestro segundo testimonio proviene de Elena, una profesora de literatura jubilada de 64 años, quien en el invierno de 2019 decidió alquilar una pequeña casa de piedra cerca de la costa atlántica. La propiedad estaba bastante aislada, encaramada en un acantilado bajo el cual el mar rompía con una fuerza constante y ensordecedora. Elena buscaba paz para escribir un ensayo sobre poesía clásica, pero lo que encontró fue una experiencia que aún hoy le impide dormir en penumbra. La casa era antigua, de muros gruesos y ventanas pequeñas adaptadas para resistir los embates del viento marino. El dormitorio principal se encontraba en el piso superior. Para acceder a él había que subir una escalera de caracol de hierro forjado. La puerta de la habitación era de pino pesado, con un pasador de hierro antiguo que encajaba perfectamente en un marco reforzado. Una noche de viento violento, en la que las olas golpeaban con furia la base de los acantilados, Elena decidió acostarse temprano. Apagó los radiadores eléctricos para evitar sobrecargas en la instalación antigua de la casa, atrancó la puerta de su habitación con el pasador de hierro y se acurrucó bajo 2 mantas de lana gruesa. El viento sonaba en el exterior como un silbido constante, intermitente y lúgubre que hacía vibrar ligeramente los cristales. A las 2:40 de la mañana, un silencio repentino la hizo abrir los ojos. El viento no había cesado, pero de alguna manera, el sonido exterior parecía haberse amortiguado, como si una capa gruesa de aislamiento hubiera cubierto toda la casa desde afuera. Elena permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando atentamente. Entonces, escuchó algo dentro de la habitación. Era un sonido suave, rítmico y seco. Un roce, como el de una mano rozando lentamente una superficie rugosa. El sonido venía de la pared lateral de su dormitorio, justo donde se ubicaba un gran armario empotrado de madera de castaño. Elena sintió como una ola de pánico le recorría la espalda. Se congeló bajo las cobijas, contenida la respiración, esperando que fuera el producto de su imaginación o el crujido natural de la estructura. El roce continuó durante varios minutos. Era lento, pausado, descendiendo desde la parte alta de la pared hacia el suelo. Finalmente, el sonido cesó. Un olor denso a humo metálico y tierra húmeda invadió el ambiente, desplazando por completo el aroma salino del océano que solía filtrarse por las juntas. Con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, Elena extendió el brazo y encendió la lámpara de noche. La luz reveló la habitación tal cual la había dejado, pero al girar la vista hacia el armario empotrado, el pavor la paralizó. En la puerta de madera del armario, a una altura que superaba la estatura de cualquier persona promedio, había 3 marcas de manos humanas impresas con ceniza negra y espesa. Las palmas y los dedos estaban perfectamente definidos, como si alguien hubiese sumergido sus manos en un recipiente lleno de hollín húmedo y las hubiera presionado con fuerza contra la madera pulida. Lo más terrorífico para Elena fue notar el detalle de las impresiones. Los dedos eran desproporcionadamente largos y la ceniza aún parecía fresca, dejando caer pequeñas motas grises que descendían despacio hacia el suelo en un hilo silencioso. Elena saltó de la cama, corrió hacia la puerta, desenganchó el pasador de hierro con manos temblorosas y bajó las escaleras a toda prisa para pasar el resto de la noche encerrada en su automóvil con las luces encendidas y el motor en marcha. Cuando regresó a la mañana siguiente acompañada por un vecino de la zona, las marcas continuaban allí. El vecino, un hombre de mar acostumbrado a la crudeza de la región, se negó rotundamente a tocar la madera. Dijo únicamente que aquella ceniza no olía a madera de pino ni a sargazo quemado, sino a algo antiguo y extinto.
El tercer caso nos sitúa en una pequeña ciudad histórica del centro de México, en una antigua casona del siglo XIX convertida en un hotel boutique de pocas habitaciones. Ricardo, un ingeniero agrónomo de 57 años, se alojaba allí mientras realizaba unos estudios de suelo en las zonas rurales cercanas. Debido a la naturaleza de su trabajo, Ricardo estaba acostumbrado a la soledad y a pernoctar en lugares diversos. No creía en nada que no pudiera medirse, pesarse o analizarse en un laboratorio. La habitación asignada a Ricardo era la número 4, ubicada al fondo de un corredor interior de baldosas de barro cocido. La estancia tenía techos altísimos con vigas expuestas y una puerta de madera maciza de 2 hojas que se cerraba por dentro mediante un gran cerrojo de bronce. La única ventana daba a un patio interior cerrado, rodeado de macetas y helechos. La segunda noche de su estancia, tras un largo día de trabajo en el campo, Ricardo regresó al hotel rozando la medianoche. El lugar estaba desierto, la recepción cerraba a las 10 y los huéspedes recibían una llave maestra para la entrada principal. Entró en su habitación, echó el cerrojo de bronce de la puerta, comprobó que la ventana del patio tuviera el pasador puesto y se dispuso a descansar. El cansancio lo venció rápidamente. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, un frío glacial lo despertó. La manta gruesa que lo cubría no parecía suficiente para mitigar el escalofrío que le penetraba hasta los huesos. Ricardo abrió los ojos y se quedó mirando al techo alto. Fue entonces cuando sintió una opresión en el pecho, una densidad en el aire que hacía difícil cada inhalación. En el rincón más oscuro de la habitación, cerca del armario de caoba, la penumbra parecía ser más densa, casi sólida. Ricardo se incorporó despacio en la cama. Escuchó un leve chasquido, similar al crujido de una ramita seca al romperse bajo una pisada. Luego, el olor. Un aroma a mestaquebel a azufre apagado, a carbón vegetal extinguido con agua fría. Decidido a enfrentar cualquier problema técnico con la habitación, Ricardo tomó su linterna táctica de la mesa de noche y la encendió, proyectando unas de luz blanca y potente hacia la esquina oscura. No había nadie. Pero la luz de la linterna reveló algo en el suelo que le heló la sangre. A lo largo del perímetro de su cama, sobre las baldosas de barro pulido, alguien o algo había trazado un círculo perfecto de ceniza gris clara. La ceniza formaba una barrera continua de un par de centímetros de grosor. Ricardo enfocó la luz hacia la puerta principal. Desde el umbral de la puerta cerrada y atrancada, salían 2 franjas paralelas de hollín que se extendían por el suelo hasta unirse al círculo que rodeaba su cama. Parecía la marca dejada por el arrastre de 2 pies o de algo que hubiese entrado deslizándose silenciosamente por debajo de la puerta, dejando un rastro de combustión muerta a su paso. Ricardo se levantó de un salto, evitando pisar el cerco de ceniza. Se acercó a la puerta, el cerrojo de bronce seguía perfectamente encajado en su cavidad. Nadie había abierto esa puerta desde el exterior. Tomó una pequeña muestra de aquella ceniza utilizando un sobre de papel de la mesa de trabajo. Al tocarla, notó que la sustancia no tenía la consistencia de la ceniza de madera común, era casi líquida al tacto, un polvo hiperfino que se adhería a la superficie con una tenacidad pasmosa. Ricardo abandonó el hotel esa misma mañana. Meses después, por curiosidad profesional, llevó la muestra al laboratorio de su empresa para un análisis básico. El resultado fue desconcertante, la muestra estaba compuesta por minerales calcificados imposibles de identificar con precisión y una ausencia absoluta de cualquier resto orgánico vegetal. Pasemos ahora al cuarto relato, el de Carmen, una mujer de 54 años que acababa de heredar una antigua finca familiar en las afueras de una pequeña villa rural. La casa había permanecido deshabitada durante más de 15 años tras el fallecimiento de su tío abuelo. Carmen viajó sola hasta la propiedad con la intención de inventariar los muebles, limpiar las estancias y poner la casa a la venta en el menor tiempo posible. La finca era enorme, rodeada de campos de cultivo abandonados y viejos robles. El silencio en el lugar era absoluto, casi pesado. Carmen instaló su campamento provisional en el dormitorio principal del primer piso, por ser la estancia que se conservaba en mejor estado. La habitación contaba con una puerta pesada de roble con cerradura de llave antigua de hierro y 2 ventanas altas con contraventanas de madera que se cerraban desde el interior mediante barras metálicas.
Durante los primeros 2 días, Carmen trabajó sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer. La casa, aunque descuidada, no parecía presentar más problemas que el polvo acumulado y la humedad propia de los años de abandono. Sin embargo, la tercera noche, la atmósfera de la finca cambió radicalmente. Mientras cenaba algo ligero en la cocina del piso inferior, comenzó a percibir una leve corriente de aire helado que descendía por las escaleras. Creyó que alguna ventana del piso superior se había abierto con el viento, así que subió a revisar. Todas las ventanas estaban firmemente cerradas. Sin darle mayor importancia, se retiró a su dormitorio, giró la gran llave de hierro en la cerradura y atrancó las contraventanas de la habitación. Se acostó leyendo bajo la luz tenue de una lámpara de batería. Cerca de la 1 de la mañana, apagó la luz y se durmió. Unas horas más tarde, un sonido rasposo la despertó. Era un sonido continuo, amortiguado, como si alguien estuviera arrastrando un saco pesado lleno de arena sobre el suelo de madera de la habitación. Carmen permaneció inmóvil en la oscuridad, sintiendo como el frío volvía a apoderarse de la estancia. El olor a humo rancio era tan denso que comenzó a toser levemente. Se cubrió la boca con la sábana y encendió su linterna. El haz de luz cruzó la estancia y se detuvo en la base de la puerta de entrada. Desde la ranura inferior de la puerta cerrada con llave, comenzaba a brotar una masa de ceniza fina de color gris claro. La ceniza no caía de forma natural, parecía fluir lentamente, como un líquido espeso que se abría paso por el suelo, extendiéndose en abanico hacia el centro de la habitación. Carmen observó con horror cómo el polvo gris cubría paulatinamente las maderas del suelo, avanzando pulgada a pulgada con una cadencia inquietante. Aterrorizada, Carmen se incorporó en la cama y gritó hacia la puerta, preguntando quién estaba allí. La única respuesta fue el aumento gradual del olor a quemado y el avance implacable de la ceniza. La masa gris de hollín se detuvo a solo medio metro de sus pies. En ese instante, la luz de la linterna de Carmen comenzó a parpadear bruscamente hasta apagarse por completo, dejándola en la más absoluta oscuridad. En medio de las tinieblas, Carmen escuchó una respiración lenta, pesada y seca, justo al pie de su cama. Un aliento que olía a tierra carbonizada y a tiempo estancado. No pudo moverse. Quedó paralizada por un pánico primario durante lo que parecieron horas, escuchando aquella respiración tenue que no pertenecía a ningún animal conocido. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana comenzaron a filtrarse por las rendijas de las contraventanas, el sonido de la respiración ya había desaparecido. Carmen encendió nuevamente la linterna, cuyos circuitos volvieron a funcionar de forma misteriosa. El suelo del dormitorio estaba cubierto por un manto espeso de ceniza gris. Las huellas de sus propios pasos al salir de la cama fueron lo único que alteró aquella superficie pulcra y sombría. La llave continuaba puesta en la cerradura por el lado de adentro. Carmen no volvió a entrar en esa casa, vendió la finca meses después por un valor muy inferior al del mercado, con la condición de no volver a pisar el terreno jamás. Finalmente, llegamos al quinto relato, el punto de inflexión donde esta serie de acontecimientos revela su faceta más oscura e inexplicable. Nos traslada al apartamento de Tomás, un ingeniero industrial jubilado de 65 años que vivía solo en el último piso de un edificio moderno en una zona residencial muy tranquila. Tomás era un hombre extremadamente metódico, maniático del orden y de la limpieza. Su piso era un espacio impecable, con suelos de vinilo pulido, sistemas de seguridad electrónicos y cerraduras de alta tecnología. Tomás no tenía mascotas, no fumaba y jamás encendía velas ni la chimenea decorativa de su salón. Su vida transcurría en una rutina pacífica y predecible. Todo cambió una noche de finales de enero. Esa noche, Tomás cerró su apartamento activando la alarma perimetral y echando los 2 cerrojos blindados de la puerta principal. En su dormitorio, cerró la puerta de acceso y activó la calefacción central a una temperatura confortable. Se acostó a las 10:30, como era su costumbre diaria. A las 3:15 de la madrugada, el panel de control de la calefacción emitió un pitido sordo al apagarse repentinamente. El brusco descenso de la temperatura despertó a Tomás. Se incorporó en la cama, extrañado por la falla del sistema.
La habitación estaba sumida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el tic-tac metálico del reloj de pared. Al poner los pies fuera de la cama para dirigirse hacia el termostato, sintió bajo sus pies desnudos una textura terrosa y helada. Encendió la luz principal de la habitación. Lo que vio lo dejó sin aliento. El suelo de su dormitorio, pulcro y brillante unas horas antes, estaba cubierto por una serie de pisadas descalzas hechas de ceniza gris y oscura. Las pisadas salían directamente del interior de su armario ropero, cuya puerta estaba entornada a apenas unos centímetros. Las huellas caminaban en línea recta hacia su cama y rodeaban el costado donde él solía dormir. Pero lo más aterrador no eran las huellas en el suelo. Sobre la almohada vacía, justo al lado de donde reposaba su cabeza unos segundos antes, había una pequeña pila de ceniza fina, moldeada con la forma exacta de una mano abierta, como si alguien hubiera apoyado todo su peso sobre el almohadón mientras él dormía. Tomás, con la mente analítica que lo caracterizaba, trató de mantener la calma. Se dirigió al armario, lo abrió por completo y revisó el interior. No había nadie. Los trajes colgados estaban intactos, pero la parte inferior del armario estaba cubierta por una capa gruesa de hollín frío que parecía haber brotado de las propias junturas de la pared trasera del piso. Fue en ese momento cuando Tomás comprendió la verdad detrás de este fenómeno. La ceniza no era el residuo de un incendio físico que hubiese ocurrido esa noche. No era el resultado de una combustión terrenal. La ceniza era la manifestación física, la materia residual que dejaba atrás algo que lograba cruzar desde un espacio desconocido hacia nuestro mundo tangible. Algo que no necesita abrir puertas ni romper cerraduras porque no pertenece a nuestra dimensión física, pero que, al concentrar su atención en un espacio cerrado y en una persona solitaria, consume la energía del entorno hasta dejar únicamente esa materia muerta, fría y carbonizada. Un residuo elemental de algo que observa en el silencio más absoluto mientras nosotros dormimos confiados en la falsa seguridad de una llave girada en el cerrojo. Piense por un momento en las implicaciones de esto. A menudo creemos que cerrar la puerta de nuestra habitación nos otorga privacidad y protección. Colocamos pestillos, activamos alarmas y nos rodeamos de muros de concreto, convencidos de que el mundo exterior queda fuera. Pero cada uno de estos relatos demuestra que las fronteras de nuestro entorno cotidiano son mucho más frágiles de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Cuántas veces nos hemos despertado en mitad de la noche sintiendo una corriente de aire frío inexplicable? ¿Cuántas veces hemos atribuido un ligero olor a quemado o un polvo grisáceo en el rodapié a la simple acumulación de suciedad o a una falla en la calefacción? La próxima vez que sienta que la temperatura de su dormitorio desciende repentinamente sin razón aparente, no se limite a subir las cobijas. Mire cuidadosamente al suelo. Examine los rincones oscuros de la habitación. Asegúrese de que esa pequeña mancha en la alfombra sea solo polvo y no el rastro helado de algo que ha estado velando su sueño desde la penumbra. Hemos llegado al final de esta travesía por los rincones más inquietantes de la experiencia humana. Si este relato ha conseguido erizar su piel y hacerle cuestionar la seguridad de su propio hogar, le sugiero que se suscriba a este canal para no perderse las próximas entregas de historias reales e inmersivas que exploran los aspectos más oscuros e inexplicables de nuestra realidad. Su apoyo nos permite seguir investigando y trayendo a la luz estos testimonios documentados. Antes de apagar la luz esta noche, me gustaría pedirle algo más, déjeme un comentario abajo. Cuénteme si alguna vez, estando completamente solo en una habitación cerrada, ha encontrado marcas, olores o rastros que la ciencia no ha podido explicar. Leo cada una de sus historias con el respeto y la seriedad que se merecen. Verifique su puerta, asegúrese de que el cerrojo esté echado y procure descansar, si es que la oscuridad de su habitación se lo permite. Nos vemos en el próximo relato.